Shalom, bendiciones para todos. Vamos a estar estudiando un tema que es conocido como Yeridat Adorot, el descenso espiritual de las generaciones. El descenso espiritual de las generaciones. Cuando hablamos de este concepto, debemos tener presente que hay diferentes niveles de percepción, hablando de la forma como nosotros podemos comprender el mundo, cómo comprendemos la verdad que está detrás de esta realidad que es el plano natural, y cuando hablamos de la verdad es del plano espiritual, y que este plano espiritual de donde emana la verdad está constituido por niveles, y estos niveles son como especie de mundos que revelan una dimensión. De allí que la forma en que nosotros podamos apreciar la verdad que está escondida en la realidad de este plano terrenal, y de allí las enseñanzas de Yehoshua cuando dijo que no somos de este mundo, y por lo tanto él le pide al Eterno que no nos saque del mundo, sino que nos guarde del mal. Entonces, si no somos de este mundo, quiere decir que hay otro mundo de donde sí somos, o es nuestro origen espiritual, y cómo nosotros podemos percibir a través de nuestro Neshama, de nuestro hombre interior, todo esto. Entonces, este tema que se titula Yeridat, Yeridat Adorot, que habla del descenso espiritual de las generaciones, nos puede ayudar, o por lo menos nos puede mostrar ciertas luces que nos permitan ir creciendo y mejorando en cuanto a todo esto. Lo primero que debemos tener presente es que de acuerdo a la Torá, vemos que hay niveles de percepción, niveles de percepción. Y estos niveles de percepción son los que nos permiten poder captar o apreciar este mundo. Si nosotros elevamos nuestro nivel de percepción, podemos superar este plano terrenal o este mundo y poder entrar o tener acceso a un plano espiritual o a un mundo superior. Pero hay otros conceptos o otros elementos que nos ayudan a desarrollar mayor esta percepción, y son los diversos modos de manejar el mundo natural, los niveles de desarrollo espiritual, los niveles de interacción con lo natural y los niveles de interacción con lo milagroso. Quiere decir que cuando empezamos a ver todo esto, nos damos cuenta que muchas veces para poder apreciar algo espiritualmente, el Eterno necesita tomar elementos de la naturaleza y de esta forma crear unas condiciones que para el público, por un nivel tan bajo de percepción, pueda apreciarlo. Y es allí donde la persona pudiera llegar a comprender, aún en medio de sus limitaciones, lo que está sucediendo. Por eso la gente se asombra de los milagros, pero para personas con un nivel de desarrollo espiritual elevado y un nivel de percepción elevada, los milagros y lo natural es igual. De allí que cuando vemos nosotros la percepción humana que está condicionada por lo acostumbrado y lo que es familiar, es irrelevante en este caso. O sea, una persona que está sujeta a la realidad, que su alma está apegada por completo a este plano, difícilmente podrá apreciar lo que en el plano espiritual se está desarrollando. Esto nos muestra que este mundo, que es lo que expresa como máscara o como un espejismo, hace que la persona quede limitado. Estas limitaciones que este mundo hace que se envuelva la persona y trae como consecuencia que posea muchos velos, no le permite captar la verdad. Por eso las personas se asombran con un milagro, y de alguna manera la forma de interpretar cómo se hace un milagro, ellos lo determinan o lo definen. Por ejemplo, imagínense por un momento que alguien está enfermo y tiene un dolor de cabeza, y le piden a una persona que por favor ore por él. Y la persona hace una oración sencilla, simple, pidiendo al Eterno que lo sane, que si es su voluntad le quite el dolor de cabeza, amén, y listo. La persona
como sabe que tiene un dolor de cabeza y de alguna manera muchos tienen dolor de cabeza o es algo familiar o cotidiano, no le dan mayor relevancia a la oración que se hizo. Pero cuando una persona tiene una enfermedad terminal, está ya en una fase que va a morir y le piden a otro que por favor ore o que intervenga y hace el mismo tipo de oración que hizo para la persona que tenía el dolor de cabeza, su oración puede ser cuestionada. ¿Por qué? Porque las personas con sus limitaciones y producto de estar en este mundo creen o asumen que por ser una enfermedad mucho más fuerte o en caso está en fase terminal, entonces la oración debe ser diferente, como si la oración es la que determina la sanidad o no, como si la persona es la que tiene la capacidad de sanar o no, cuando todo esto está en las manos del Eterno. Lo único que el Eterno utiliza a la persona para poder operar en este plano natural y que de alguna manera se dé lo que consideramos un milagro. Para personas que tienen un desarrollo espiritual muy elevado, lo espiritual o lo milagroso y lo natural es igual. Para él un milagro de ver a alguien que tiene un cáncer en etapa terminal poder sanarse es igual que ver el mar, es igual que ver el sol, que ver la luna, todo lo natural, todo lo común. Puede ver al Eterno y la forma como el Eterno opera, al igual que puede operar y puede actuar en alguien que tiene un cáncer. Pero los que están en este mundo apegados a él, lamentablemente no es así. O sea, este mundo crea una especie de patrón o de modelo a seguir y todo lo que está dentro de ese patrón debe la gente acatarlo. Cuando alguien hace algo diferente al mundo o diferente a su patrón que surge de una cultura, se critica, se señala, se acusa y de alguna manera empieza a atacarse. Por ello, cuando vemos a alguien que está enseñando algo y de pronto una persona con una mentalidad fundamentalista oye este tipo de conceptos, también puede tener problemas de tolerancia, inmediatamente reacciona y tiende a ofender, tiende a agredir, tiende a insultar. ¿Por qué? Porque el otro está enseñando o está diciendo algo que es diferente a lo que cree y por lo tanto él se siente en el derecho de defender aquello que él ha aceptado como una verdad absoluta. Por lo tanto, él reacciona de esa manera, no decide, reacciona, mostrando las limitaciones que tiene y que no posee control y mucho menos dominio propio. Y el nivel de ofensa, el nivel de agravio, el nivel de insulto está mostrando también el nivel de desconocimiento o de ignorancia que posee. Porque aquel que tiene una formación académica, aquel que conoce un tema, también tiene la capacidad de defender los temas sin insultar y sin declarar a la otra persona como su enemigo. Simplemente es alguien que tiene una posición o un criterio o una formación diferente a la mía. No necesariamente puedo asumir que yo tengo la verdad absoluta y que él está equivocado, pero las personas que están sumergidos en este nivel tan bajo asumen que tienen una verdad absoluta, son incapaces de cuestionar sus creencias y esas limitaciones hacen que todo lo vean como malo y se activan sus mecanismos de defensa y por eso terminan ofendiendo a cualquiera que dice algo diferente. Ahora, no se enseñan a través de este concepto que los sabios establecen como un principio que debemos prestar atención porque es bastante complejo, que se conoce como Yeridat Adorot o el descenso espiritual de las generaciones, es que cada generación en la medida que va avanzando posee menor percepción, posee menos claridad espiritual. O sea, tiene una menor conexión con el plano superior o el plano espiritual. La persona empieza un descenso y en la medida que pasan las generaciones van descendiendo mucho más. Por ello, cuando la Biblia nos habla de que el Eterno tiene que restaurar todas las cosas, pudiera ser la respuesta a este problema que nos están enseñando, que es el descenso espiritual de las generaciones.
Si la restauración se tiene que dar y de allí retomar los conceptos originales y como dice la misma Biblia, lo dicho desde tiempo antiguo, entonces ese diseño original o ese modelo que se dijo en tiempo antiguo no servirá como brújula para poder transitar de forma correcta, interpretando, analizando, practicando, viviendo los principios que el Eterno estableció, porque es el mismo de hoy y siempre. Por eso, de acuerdo a la palabra dada por el Eterno desde tiempo antiguo, es fiel, es firme y no hay sombra de variación. O sea, no hay dispensaciones. Pero, ¿qué sucede? Cuando alguien puede oír, si tiene la capacidad de prestar atención a lo que se está diciendo diferente a él, pudiera más bien encontrar una herramienta que le permitiera crecer, que le permitiera aprender mucho más. El problema es que las personas se sienten satisfechas con lo que tienen sin darse cuenta que no tienen nada. Y es allí donde está el problema, que desde esa carencia empiezan a emitir un juicio o empiezan a emitir opiniones o incluso empiezan a ofender o a juzgar, a criticar a otro sin tener los argumentos y la formación académica que le permita tener una conversación, una charla seria y de esta forma plantear sus puntos de vista que difieren de lo que el expositor está en ese momento enseñando. Simplemente empiezan a ofender, a criticar y a juzgar. Ahora, este concepto que nos enseñan de Yeridah Hadorot es para que podamos tener claridad en cuanto al hecho de que muchas veces, en la medida en que vamos pasando, el entorno pareciera que ejerciera una mayor fuerza en cuanto a la asimilación y nos vamos adaptando más al mundo. Pablo en su momento dijo que era necesario que nosotros renováramos la mente y de esta manera transformáramos nuestra vida. Pero la renovación de la mente y la transformación de la vida se va a dar cuando no nos adaptamos a este mundo. O sea, cuando rompemos con este sistema dentro del cual también está involucrado el religioso. Entonces, la religión ha venido enseñando puntos de vista, interpretaciones privadas de lo que a ellos les interesa dar a conocer y evidentemente lo que atenta contra ellos lo han escondido, lo han satanizado y de esta manera es prohibido y sentenciado como falsa doctrina. Por eso la gente, para defenderse, lo que argumentan es falsa doctrina sin establecer por qué es falsa y peor aún, por qué ellos dicen tener la verdad o la sana doctrina. Esto nos muestra que el descenso espiritual es tan grande que no permite que la persona pueda llegar a cuestionar y asumir en un momento dado que a lo mejor no conoce todo o que lo poco que conoce no necesariamente es la verdad y que debería revisar su sistema de creencia, no sea que esté caminando en algo que en vez de acercarlo al Eterno lo estaría alejando. De allí que cuando vemos las definiciones que dan los rabinos en cuanto a esto, es la siguiente. Yeridat Adorot significa que la autoridad espiritual y la capacidad de comprensión de lo revelado desde tiempo antiguo en la Torá disminuyen con el paso del tiempo. Los sabios ya conocían que no podían igualar la claridad de los profetas y los rabinos posteriores admiten que no alcanza la grandeza de los profetas. Quiere decir que en la medida en que iba pasando el tiempo, era como si mayores velos fueran surgiendo y fuera creando una condición peor o negativa en cuanto al nivel de revelación y la forma de percibir las cosas. Se nos enseñan que hay niveles de percepción y en este caso hay varios y cada uno será la forma como la persona puede interpretar el entorno. Pero así como hay niveles de percepción, también hay niveles de desarrollo espiritual. Y los niveles de desarrollo espiritual dependen del trabajo que se dé en el mundo interior o lo que es igual la construcción personal. O sea, si trabajamos nuestros rasgos de carácter y nuestras cualidades, podemos entonces elevar el crecimiento personal o la rectificación del alma y eso nos ayuda a un desarrollo espiritual. Quiere decir
que cuando vemos personas discutiendo, exponiendo sus puntos de vista de forma arbitraria, porque no la exponen, sino que tratan de imponer, y de esta manera tratan de derribar lo que otro está diciendo a través de sus ofensas, de su interpretación privada, de sus alegatos carentes de sentido o de expresiones que marcan simplemente una incoherencia. Esto hace que la persona se vaya sumergiendo más en ese patrón, en esa prisión que es la de esa generación, y lo profundiza tanto que ya ni siquiera comprende lo que él cree como verdad. ¿Por qué? Sus argumentos, sus planteamientos no son coherentes, no tienen ninguna concordancia con los principios bíblicos. Y de allí que pueda sacar hasta citas bíblicas para defender su punto de vista sin tener relación con el tema que se está exponiendo. O sea, es una defensa donde la persona queda expuesta como alguien que ignora o desconoce lo que la Biblia expresa realmente. Aparte de eso, por lo tanto, muchas personas asumen que lo que está en la Biblia es totalmente la verdad y resulta que no es así. Y para muchos puede ser difícil y les golpea en el alma oír a alguien que les diga que en la Biblia no está toda la verdad o todo lo que se dice no es la verdad absoluta. Porque para nadie es un secreto que quienes han estado realizando este trabajo a través de copias y recopias de documentos fusionados y tardíos, y no solamente eso, sino que también se ha hecho un trabajo bajo la línea de pensamiento y sobre todo de creencia de organizaciones que defienden sus doctrinas y por lo tanto de manera selectiva saben qué palabras quitar o colocar o simplemente suavizar. Quiere decir que pudiéramos estar leyendo la versión que defiende los puntos de vista o doctrinas de un grupo religioso que no le interesa la verdad, pero sí le interesa tener la razón y sobre todo poder manipular a un público. O sea, si yo estudio, simplemente le estoy quitando el poder a aquel que a través de su interpretación privada pudiera estarme a mí tratando de controlar y que yo camine con los ojos cerrados frente a lo que él enseña, siendo esto algo que no tiene un fundamento y por lo tanto carece de sentido. De allí que cuando se enseña algo que es diferente a lo tradicional o a lo que la religión aceptada como verdad, se activen todos estos mecanismos de defensa. El problema es que este mundo o las personas que son parte de la religión que conforma este mundo están prisioneras o son cautivas. No en vano, como se nos enseña, el pueblo perece por falta de conocimiento. Otro profeta dice, el pueblo fue llevado cautivo por falta de conocimiento. Esto nos muestra que a las personas dentro de la religión simplemente las han dominado más por la ignorancia que por la fuerza. Y de allí que la gente al momento de querer estudiar los ataquen argumentando que la letra mata pero el espíritu vivifica, interpretando que la letra mata sería la manera en que una persona busca estudiar y tener un conocimiento y que el espíritu vivifica todo lo que la persona se imagine, todo lo que la persona piense o le pase por la mente y lo defina como espiritual, cosa que no es cierta. Por eso, en las congregaciones o en las iglesias donde las emociones, los sentimientos y ese accionar y todo lo que tenga que ver con el cuerpo, de estremecerse, de sacudirse y hacer una serie de cosas, para ellos lo definen como espiritual, a pesar de que lo que se está enseñando, que muchas veces es breve y muchas veces no tiene ni fundamento ni sentido, pudiera estarse plasmando. O sea, tiene mayor relevancia lo que yo siento que lo que yo conozco. Y de allí que sus experiencias o lo que ellos puedan estar viviendo en un momento de religiosidad lo definan como espiritual o, como dicen algunos, el externo estuvo aquí o Dios estuvo con nosotros. Eso muestra la fragilidad y los vacíos que tiene la religión, que tiene que apelar a las emociones y los sentimientos
y por ello reforzar a través de enseñanzas que van dirigidas al alma para seguir teniendo el control o mantener en cautiverio a las personas. Por eso es que se niegan al estudio, no siguiendo lo que la misma Biblia nos enseña, la cual dice que es necesario escudriñar las escrituras. A las personas se les niega escudriñar las escrituras. Cuando se nos enseña que la gente que estaba en Berea, más bien se les admiraba porque era gente noble que buscaba aprender, estudiar y corroborar que lo que se estaba diciendo realmente tenía un fundamento. Eso en este tiempo sería criticado porque la gente está protegiendo su interés y el patrón religioso establecido como verdad, y todo aquello que venga a atentar contra ellos simplemente es un enemigo. A pesar de que no tenga un argumento, siempre sacan el pretexto para poder confrontar, ofender y de esta manera desacreditar a la persona. Por lo tanto, este mundo en el cual vivimos o esta realidad que nosotros llegamos a captar dependiendo del nivel de percepción que se tiene es una máscara. O sea, este plano tiene diferentes máscaras o diferentes capas que son como las partes de una cebolla, y unos pueden tener más velos que otros. O sea, uno puede tener más limitación que otra persona al momento de interpretar la Biblia. El problema es que esta persona con todas estas limitaciones y con todos estos velos empieza a enseñar a otro, y lo que está es reforzando o incluso incrementando los velos que ya tiene. Y esto dificulta más la comprensión de la Biblia y el poder caminar conforme a la verdad que está allí plasmada, tomando en consideración que lo que tenemos también en la Biblia son versiones, no traducciones, ni mucho menos apegado al original, y por lo tanto debemos leerlo con mucho cuidado por la complejidad que tiene. Esto nos está mostrando que este descenso espiritual que se ha dado de forma prolongada de generación en generación no es solo una pérdida, al contrario, para nosotros debería ser un desafío en cuanto al hecho de poder estudiar, de poder aprender y de buscar la verdad. Lamentablemente la religión y de allí el dogmatismo ha hecho que el estudio y la forma académica de poder aprender sea un enemigo, lo cual ellos han interpretado como un enemigo de la fe, cuando no es así. No podemos asumir que estudiar sería crear una enemistad con la fe, porque nuestra fe no puede ser abstracta. Nuestra manera de caminar y de creer tiene que estar basada en un fundamento, ya que la misma Biblia indica que la fe viene por el oír, y el oír una palabra. Esto nos muestra que la palabra que yo esté oyendo va a determinar el nivel de fe que yo tenga, y de allí el sistema de creencia, que es el que sustenta la manera de proceder o de caminar en mi vida. Pero cuando vemos a la religión que empieza a defender sus postulados, todas sus doctrinas y sus conceptos carentes de fundamento, pero que defienden a capa y espada, y que cualquiera que diga lo contrario es un enemigo, la pregunta es, ¿por qué defienden de una forma que es contraria a la misma fe que ellos expresan? Porque defienden el amor y defienden la gracia, pero al momento de hablar con alguien se les olvida el amor y se les olvida la gracia. Caen a los insultos, las ofensas, los improperios. Entonces, ¿dónde quedó el amor y la gracia que tanto alarde hacen? O simplemente son maneras de expresar algo, pero que detrás es una gran mentira. Cada generación entonces está experimentando una mayor velo, una mayor oscuridad, producto de que este descenso espiritual está trayendo como resultado crear una prisión o un cautiverio donde la gente ahora está allí y que no se le da la oportunidad de salir. La verdad, cuando la estudiamos desde sus conceptos originales, es una llave que nos permite salir de allí. No en vano lo que dijo Yehoshua: si ustedes conocen la verdad lo vas a hacer libre. Y le estaba hablando a gente que estaba en la calle, no gente que estaba en una cárcel. Por lo tanto, hay muchas personas que están afuera, pero que son esclavos o prisioneros de conceptos o de doctrinas que lamentablemente los han llevado al cautiverio o los mantienen en una prisión.
Y hay de aquel que se les ocurra querer abrir la puerta de la celda o de la cárcel donde están todas estas personas prisioneras. Se va a declarar en enemigo inmediato del líder o de la persona que está al frente de la congregación porque ha llegado alguien a liberar a los prisioneros. Por eso se desacredita, se juzga y se cuestiona. Por eso es que este descenso espiritual está llevando a que la persona empiece a evaluar y empiece a analizar, y de allí lo que se esté dando como cumplimiento de profecía cuando vemos que vendrá hambre y sed de la palabra. Esta hambre y sed simplemente es la forma como el Eterno está sacudiendo a sus hijos para que puedan recapacitar, para que puedan despertar y salir de esta prisión, para que también puedan superar la realidad de este descenso espiritual que les está cerrando mucho más la comprensión, o como dice la misma escritura, el espíritu que está operando para cegar el entendimiento y de esta manera no le resplandezca la luz de la verdad plasmada a través de la palabra revelada de tiempo antiguo. Quiere decir que el reto o el desafío es poder despertar y accionar en favor de una verdad indistintamente a los patrones establecidos por la religión. Sé que ese concepto o todo aquello que se haga en contra traerá como consecuencia que se levanten muchos enemigos. Personas que en el púlpito hablan del amor, hablan de la paz, de la bondad, de la reconciliación y sobre todo la defensa de la gracia y de allí la dispensación. Pero cuando alguien dice algo diferente a ello, todos estos conceptos caen por su propio peso porque simplemente los dicen, pero no los vive. De allí que su sistema de creencia sea tan vulnerable porque no tiene fundamento, no tiene solidez, no está fundamentado sobre la roca, sino sobre la arena y los intereses particulares que pueda tener un líder. Quiere decir que aquella persona que desee salir del cautiverio o de este descenso espiritual va a ser impulsado a buscar la verdad que no es evidente y se capta de forma natural. El que quiera buscar la verdad, el que quiere escudriñar para alcanzarla, tendrá que invertir tiempo, debe tener determinación y firmeza de convicción de querer buscar y sobre todo amar y proteger la verdad que tanto está aprendiendo. Cuando los velos empiezan a caer y empezamos a apreciar las cosas mucho mejor, porque ya no hay tantos elementos que nos impiden apreciar la verdad, entonces vamos a poder superar la realidad y salir de este espejismo. Recordemos que este mundo es simplemente una realidad, es un escenario y dentro de ello ha contribuido la religión a establecer sus propios escenarios y sus propios espejismos. Pero es tiempo de salir de ello, romper con esto. Y de esta manera, esa línea de descenso espiritual generacional, romperla para entonces levantarnos y crear una nueva generación con mayor conciencia, que esté en verdad despierta, con una formación académica y que su sistema de creencia tenga un fundamento sólido para que los pasos que dé y de esta manera poder definir su fe de realmente tenga argumentos y pueda defender lo que cree. Quiere decir que pasaríamos de una vida muy abstracta a una vida muy concreta, muy práctica. Y de allí la bendición de tener una verdad que sea la lumbrera que pueda guiar nuestros pasos. Para ir culminando con todo esto, desde la crítica académica, en este caso de la filología, el concepto puede leerse como un reconocimiento de la distancia histórica entre el texto y su lector. La revelación inicial se contextualiza en un mundo que ya no es el nuestro y la tarea hermenéutica es reconstruir su sentido dándole la exégesis correcta. Por lo tanto, empecemos a buscar realmente lo que dijeron los autores y no seguir lo que nos han dicho personas que están interpretando de versiones o están interpretando de una reinterpretación y que en vez de acercarnos los aleja cada día más. De allí que cuando vemos nosotros dentro del área del Musar, el descenso espiritual no es excusa para la mediocridad. Simplemente es un llamado a la responsabilidad y al despertar. La grandeza de los primeros no nos exime, nos obliga a ser fieles en un mundo mucho más oscuro. Por lo tanto, Yeridat Adorot o el descenso espiritual de las generaciones enseña que la claridad espiritual
disminuye con el tiempo, pero la responsabilidad debe aumentar. Por lo tanto, el descenso no es una derrota, sino una oportunidad. Cuanto más oculta está la verdad, más valioso es el acto de fe y el estudio que revela la verdad que está escondida. Así que sigamos adelante escudriñando y buscando la verdad que nos hace libres y pensemos por un momento, si realmente tenemos la verdad absoluta, si somos capaces de cuestionar nuestro sistema de creencia, si nos damos la oportunidad de estudiar algo diferente a lo que regularmente nos han dicho, ¿realmente queremos ser libres? Y si por algún motivo que ignoramos nos han hecho prisioneros o cautiverios de aspectos religiosos o de una visión religiosa para que caminemos dentro de un túnel y no nos permiten pensar algo diferente, ¿acaso no somos esclavos? ¿Acaso no nos están invitando a ser libres? Si el Eterno tiene que restaurar las cosas, es porque no todo lo que tenemos es verdad. Si el Eterno tiene que hacer un llamado y para eso el hambre y sed de la palabra, es porque estamos carentes de ella. Así que piense, analice, evalúe y de esta forma dése la oportunidad de conocer la verdad y que esa verdad lo haga libre y romper con este patrón religioso que no lo ha ayudado en nada y lo ha tenido sumergido en una realidad, en un espejismo que lo mantiene en cautiverio. Y es tiempo de que usted pueda ser libre y que sea la verdad lo que guíe sus pasos, no solamente usted, sino también a su familia, y que pueda romper con ese descenso espiritual que de manera generacional se ha estado dando en este plano terrenal y que usted pueda tener acceso a un mundo espiritual y ver grandes cosas en su vida. Por lo tanto, no se niegue la oportunidad, sea valiente y tome la decisión de buscar la verdad y pague el precio por ella. Nos vemos en una próxima oportunidad. Shalom y bendiciones.